Continuamos nuestro estudio de los movimientos teológicos contemporáneos y ahora en particular el movimiento neopentecostal. Comenzamos ya las ideas principales del movimiento neopentecostal y estamos en el tema de la teología de la prosperidad. Dijimos que es como el tema más representativo del movimiento, el que más lo identifica, del que más se habla y el que más controversia ha causado. Ya mencionamos qué es o cómo se define y cuál sería la base bíblica, digamos, fundamental que se usa. Hoy vamos a hablar de algunos de los conceptos principales que se manejan. Vamos a mencionar cuatro de ellos. Tal vez el más conocido es la ley de la siembra y la cosecha. Todos hemos escuchado la expresión sembrar, que viene del pasaje allá en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 en particular, donde Pablo dice directamente: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra generosamente cosechará. Bueno, de ese texto se saca la idea de que precisamente si el creyente es fiel, va a sembrar generosamente, y sembrar significa dar ofrenda u otras cosas, ¿no? A veces no son solo efectivo, sino son bienes muchas veces. Si se da, el Señor recompensa, y ahí viene la prosperidad. Claro, el que está pidiendo el dinero o el que está estimulando, digámoslo, es alguien en particular, es el pastor de una iglesia o el director de un ministerio, o de un canal de televisión, de una emisora de radio, de un ministerio en general. Lo que hay que darlo ahí, es decir, a esa persona, a ese líder, a ese ministerio, a ese lugar, porque así es como el Señor va a prosperar. No están estimulando la generosidad abierta, es decir, ustedes pueden dar donde sea. No, aquí, ¿verdad? Y ahí se nota que el argumento es un argumento un poco manipulado, ¿no? Bueno, ese texto en sí tiene otras enseñanzas, por supuesto, y se ha usado para hablar precisamente del tema de la ofrenda, porque de eso se trata la enseñanza del pasaje de 2 Corintios 9. Pero como que la teología de la prosperidad presenta el tema al revés, digo yo, pues porque es como que yo doy para que el Señor me dé. Y el texto lo dice claramente: el Señor nos da para que nosotros demos. Es al revés la cosa. Y eso como que no se entiende muy bien. Bueno, ese es uno de los conceptos, la ley de la siembra y la cosecha. Se hacen notorias las maratónicas, la recolección de dinero en canales de televisión, en emisoras de radio, y ahí se manipula mucho este tema, la ley de la siembra y la cosecha. Bueno, otro tema, pasemos a otro tema. Yo le he puesto un título, no se difunde así, pero yo le he llamado el reclamo de lo que es nuestro. Esto se basa en la enseñanza, según los que enseñan esto, de que Dios ha prometido a sus hijos muchas cosas. Hay promesas, incluso interpretando textos, como el texto allá en el Sermón del Monte: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide, el que toca, el que busca, encuentra. Como que el Señor está ofreciendo todo, cualquier cosa. Es un poco fuera de lugar,
pero se usa para decir eso. Entonces se usa eso como que fuera una promesa, ¿no? O el otro, ahí mismo en el Sermón del Monte, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, entonces ahí está, es una promesa de que el Señor nos va a añadir todas esas otras cosas, y son cosas materiales las que se mencionan ahí. Bueno, eso no es entender bien el mensaje y la enseñanza de Jesús. Pero de todas maneras, ese es un argumento, se usa, ¿verdad? Los hijos de Dios, en consecuencia, debemos reclamar esas promesas. Y ahí está, y subrayo la palabra reclamar. Se le dice al creyente que le reclame a Dios lo que le ha prometido. Dios, tú me prometiste bendecirme, te reclamo. Es una idea muy popular, que que circula en esos lugares, ¿no? Bueno, otro concepto: el poder de la palabra declarada. Bueno, se usa el argumento del poder de la palabra declarada y se le da un nombre, el rema. Es una expresión que viene de la Biblia, que es asociada con una palabra así, declarada. El rema es una declaración, autoritativa, ¿no? Directa y clara, para hacer lo que se afirma decididamente con fe, para que se haga realidad en la vida de quien hace la declaración. Bueno, no importa lo que sea, declaro que el Señor me va a dar esto y esto y esto. Lo declaro. Como es un rema, se tiene que hacer realidad. Ese es un concepto claro. Se usan textos bíblicos para demostrar que efectivamente hay ejemplos bíblicos en que eso pasó. Es una interpretación un poco jaladita también de varios de esos textos. En este sentido, la enseñanza es que el creyente tiene en su mente y en sus palabras el poder para determinar lo que Dios hará en su beneficio. Imagínense hasta dónde llega esto. Bueno, y el último concepto, que es muy popular también, es que la expresión somos hijos del rey. Somos hijos del rey y por lo tanto tenemos derecho a heredar todo lo que le pertenece al rey, identificando obviamente al rey con sus aspectos de riqueza material. Tenemos derecho a la riqueza del rey. El rey es rey y es rico porque es rey. Entonces nosotros somos los hijos, nosotros tenemos derecho a todas esas cosas que el rey tiene, que el rey posee. En parte porque lo ha prometido también, ya vimos eso, y en parte porque nosotros hemos sembrado. Ahí está, es un hilo que se va hilando para que la argumentación vaya agarrando peso. Bueno, esos son las ideas y los argumentos en la teología de la prosperidad. Nos faltan otros 2 temas más que vamos a ver en otros videos, pero por ahora dejamos aquí. Hay mucho más que decir, pero no invertimos más tiempo en eso ahora.